Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Mi nombre es Alberto Muñoz, me conocéis casi todos, muchos del motoclub, algunos de la escuela de música. Llevo varios años ya viviendo por esta zona, soy casi hijo adoptivo de Torrijos, aunque realmente no vivo en Torrijos. Y estoy aquí para presentaros la primera novela que publico, mayo del 68 al 78. No es la primera que publico porque no es la primera que escribo. Llevo escribiendo desde los 10 años, ratitos cortos en principio, luego me fui animando a meterme en cosas un poquito de más envergadura, a una novelita, a una novela más seria. Para mí, sobre todo para mí, para disfrutar yo, porque me gusta mucho escribir, disfruto. Mi cabeza es un poco de ideas, siempre tengo cosas en la cabeza y necesito ponerlas sobre el papel. Me lo paso bien haciéndolo. Luego, claro, lo veía a mi familia, a mis amigos, y les gustaba, me animaban a que publicase algo, cosa que hasta ahora no he querido hacer, porque no quería que algo que me gusta hacer, algo de lo que disfruto, se acabase convirtiendo en un trabajo, esa presión de los editores, que decía más rápido, más. No, quería hacerlo a mi ritmo y a mi manera. Esta vez me he animado a publicarlo. La historia de esta novela nace cuando mi esposa lee la trilogía 50 sombras de Grey, le gustó mucho, me lo pasó para que lo leyese, empecé a leerlo y sé que no va a gustar esto que voy a decir, pero sinceramente no me gustó nada. Me pareció una novela literariamente pues, muy pobre y además el tema que toca, el tema del sadomasoquismo, me parecía quizá excesivo. No entiendo además cómo tantas mujeres en todo el mundo se han podido identificar con esta protagonista, Anastasia, tan sosita, tan bonita, tan poca cosa, ¿no? Y se me pasó por la cabeza decir ese comentario tonto que hacemos todos en algún momento de decir, yo soy capaz de escribir algo mejor que esto. Y ella me retó, digamos, escribe algo. Me acosté esa noche, le di unas vueltas y por la mañana cuando me levanté dije, ya tengo la novela en la cabeza, ya tengo toda la historia. Voy a empezar a escribirla. Estábamos en enero y le dije, para el día de los enamorados la tienes escrita, cosa que no. Han sido 7 meses escribiendo, porque claro, empiezas con la idea, pero vas desarrollándolo, los personajes empiezan a cobrar vida, empiezan a ir por su cuenta, empiezan a hacer cosas que tú no habías previsto y te ocupa más tiempo. 7 meses escribiendo. Cuando la terminé, me insistieron mucho, tanto ella como mis hijas, algunos amigos que la leyeron, que tenía que publicarla. Esta novela está muy bien, esta novela le gusta mucho a la gente, tienes que publicarla. La moví un poquito, hice que se la pasasen a otra gente que no me conocía, amigos y amigos y amigos, y la mayor parte de la gente, no todos, coincidieron que me gustaba mucho, que la novela estaba muy bien, y me animé a dar ese paso, a tener esta experiencia de publicar un libro. El éxito ha sido total. La novela acaba de salir de la imprenta la semana pasada. Antes de que saliese de la imprenta, la primera edición estaba agotada ya. A través de reservas por internet simplemente se agotó. Esta segunda edición que tenemos ahora ya entre las manos va por muy buen camino. Es probable que ni siquiera llegue a las librerías porque todo lo que se está vendiendo a través de internet pues casi está acabando con ella. Cosa que lógicamente pues, es un orgullo y un placer que gente que ya no estamos hablando de mi familia, de mis amigos, que siempre tienes esa duda de, bueno, lo dicen porque son ellos, pero realmente les gusta, realmente esto está bien. Bueno, parece que sí, la gente le está gustando. La novela, mayo del 68 al 78, nos cuenta una historia en 3 partes muy diferenciadas. En la primera parte de los primeros capítulos vamos a conocer al protagonista, Javier, y a su familia. La familia vive en un pueblecito pequeño, pero una familia muy atípica, ya lo veréis cuando lo veáis, muy atípica. A la muerte de su padre va a descubrir una serie de cosas que no sabía de su familia, una serie de secretos de esos que hay en todas las familias, pero que para él son excesivos, que a él le abruman, le superan, y sale corriendo de allí. No entiende todo aquello y sale corriendo, se marcha a Madrid. Tenemos ahí la segunda parte, la que vamos a ver por su vida en Madrid, cómo se adapta a la gran ciudad, cómo la gran ciudad le va cambiando muchísimo la mentalidad, le va abriendo la mente. Vamos a ver cómo se desenvuelve, va a conocer a una chica, si no sería una novela romántica, lógicamente. Se va a enamorar. Si fuese una novela convencional, debería dejarlo aquí y no contar más. Vamos a ver si luego se casa o no se casa, que es lo que acaban estas cosas.
contar mucho más. Se van a casar, la van a conquistar, se van a casar. Y vamos a ver cómo se casan. No va a terminar ahí la novela, pero lo típico, vamos a ver cómo es su vida de pasado, van a tener niños, van a tener todas sus peripecias. Y vamos a llegar a esa tercera parte en la que ella le sienta un día y le dice eso de Javier, tenemos que hablar. Ahí arranca la tercera parte de la que ya no os voy a contar nada más. Ahí ya tenéis que descubrir qué es lo que pasa y cómo se desarrolla todo eso. Me pregunta mucha gente por el título, Mayo del 68 al 78, ¿por qué se llama así la novela? Bueno, pues es justo la época en la que transcurre. La novela arranca en mayo del 68, con todo aquello que está ocurriendo en París, en el mayo francés, toda aquella revuelta de los estudiantes, aquel movimiento obrero que viene a continuación y toda aquella liberación sexual que se produce a raíz de todo aquello en París y que se extiende a todo el mundo, excepto a España. En España nos tienen muy bien guardaditos y toda esa información no nos llega, aquí no pasa nada, seguimos como siempre. Pero va a llegar el año 75, a la muerte de Franco, en la transición, es cuando todo eso que ha ocurrido en el resto del mundo va a empezar a pasar aquí. Cuando la gente va a empezar a hablar directamente de sexo, sobre todo las mujeres, cuando todas las revistas van a tener su sección de sexología, porque se van a editar un montón de libros sobre sexología, y vamos a empezar a utilizar palabras y expresiones que ni siquiera habíamos oído antes. Estamos en ese momento en que la mujer descubre su cuerpo, descubre que puede disfrutar de su cuerpo, que no es nada pecaminoso, que no es nada de lo que tenga que ocurrir, nada que ocultar, y en lo que puede hablar abiertamente. Es en ese momento cuando empieza la tercera parte de la novela, realmente, ese Javier, tenemos que hablar. Mucha gente me dice, me ha sorprendido mucho, sobre todo gente joven, que dice, ¿pero qué fue mayo del 68? ¿Qué es lo que ocurrió para que tenga esa importancia? Bueno, como digo, fue esa primera revuelta de los estudiantes en París. El movimiento obrero que vino no es el nacimiento del mundo hippie, pero sí es la expansión de la filosofía hippie por todo el mundo. Y es un momento muy especial. Recientemente en mi web, la web de la novela, mayo68a78.com, he puesto un apartado donde explico un poquito esto para esa gente que no sabe, que no lo vivió, que no ha tenido conocimiento de ello, que sepa un poquito dónde se sitúa la novela. La novela se sitúa en Madrid. Los protagonistas están en Madrid, hacen incursiones de vez en cuando a la Costa Brava, a Ibiza, salen Torrijos también en uno de los capítulos. Y bueno, pues como digo, está teniendo un éxito tremendo. Me preguntaban ayer en una entrevista en la radio, me decían, ¿qué está pasando en esta comarca? Que hay un movimiento de gente que de pronto escribe. Tenemos el caso de Jesús Carrasco, por ejemplo, que en el 2012 su novela Interperie ha sido seleccionada por el Gremio de Libreros como la mejor novela del año. Leyendo una entrevista de Jesús Carrasco hace poco, decía, para mí, el hecho de una editorial haya aceptado publicar mi novela ya es un éxito, ya es la combinación de cualquier escritor poder publicar, lógicamente. Todo lo demás me dice, bueno, yo hago mías sus palabras, me ocurre un poco lo mismo. O sea, no me esperaba esto, no me esperaba primero que una editorial se interese por ello, pues oye, se agradece, por supuesto, y dice, vamos a ver qué pasa, pero todo este éxito, la verdad es que es agradable, se agradece, y espero que siga siendo así. Me decían también ayer en la entrevista, a ver si al final acabas convirtiendo esto en un trabajo, pero para bien. Bueno, vamos a enfocar. Poco más os puedo contar, lo demás ya es leerla. Pues puedo contestar a todas las preguntas que queráis sobre la novela, sobre mí o sobre lo que sea. Venga, adelante, vuestro turno. Yo quería preguntarte si tienes en mente una segunda parte. No. Es una pregunta que me hacen mucho. No va a haber una segunda parte. Por varios motivos. Primero, porque la novela empieza y termina, como tiene que ser una novela. No habría opción de hacer una segunda parte, no tendría sentido. Segundo, porque me gusta escribir de cosas muy variadas y muy distintas. Ni siquiera me planteo volver a escribir una novela de este tipo, que es muy difícil, que es muy complicado, está muy limitado
y ha sido un trabajo arduo. Y luego no me gusta eso de dejar una novela con el final abierto, por si funciona bien, pues luego saco una segunda parte. Si la novela funciona bien, genial, pero las segundas partes nunca fueron buenas. Entonces no, habrá otras cosas, pero segunda parte. ¿Estás escribiendo algo ahora? Sí, yo estoy escribiendo siempre y tengo además bastantes más ideas en la cabeza, lo que pasa me falta tiempo. Actualmente estoy trabajando en 2 novelas simultáneamente. Tinta Verde, con la protagonista es una guardia civil de la Unidad Central Operativa de la UPO, de la Guardia Civil, que va a descubrir accidentalmente una serie de aparentes suicidios, o va a descubrir que no son tales, y la vamos a ver recorrer toda España siguiendo la pista de un asesino en serie que se está haciendo estas cosas. Como veis, muy distinto de esto. Y la otra novela, que se llama La piedra azul, arranca en París en 1789, justo una semana antes de la Revolución Francesa. Los protagonistas son una joven noble de la corte, muy joven, y un aprendiz de vidriero español, valenciano, que llega allí, se enamora de ella perdidamente, pero claro, no tiene ninguna posibilidad. Pero claro, una semana después, la Revolución Francesa pone toda medio patas arriba y él se va a encontrar en la situación de salvarla de la guillotina. Y se va a traer a Madrid. Se va a traer a Madrid, cruzando toda Francia, cruzando los Pirineos y cruzando toda España, lo que supone en aquella época y en esa situación. Estamos en lo mismo, la novela debería terminar ahí cuando llegan, pues no, vamos a ver establecerse en Madrid, vamos a ver cómo encargar su vida, y cuando parece que todo está perfecto, pues llega Napoleón, invade España, y con Napoleón viene el antiguo prometido de Brasil, y se marca. Y ya no puedo contar más. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? ¿No? Pedro, te veo con ganas. Bueno, pues esto es todo. Espero que os guste a todos, espero que la disfrutéis por lo menos tanto como yo he disfrutado escribiéndola. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si estas otras novelas se siguen publicando o si me agobia demasiado y me quedo con ellas y solo se ha pasado. Gracias a todos por venir.